gracias por continuar en sintonía con Enlace Semana Santa. 17 años junto a ti y los tuyos. Por aquí, HMTV, Canal 33, genuina expresión de la sociedad. Hoy, Jueves Santo, en el segundo boletín de Enlace Semana Santa. Y así como avisamos, antes de irnos a la pausa, ya tenemos con nosotros aquí en el estudio una gran mujer profesional que siempre está dispuesta a servir, y en todas las solicitudes que le realizamos, pues está de una manera muy voluntaria para llevar y compartir sus conocimientos. Nos acompaña la licenciada doctora Dinardi Mercedes Aybar. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Dinardi. Y esa querida licenciada, como mayormente se siente como Dinardi, porque Dinardi, siempre ha sido una persona que más que el título que tiene, lo que vende es su talento, su capacidad y su servicio. Cuéntanos, doctora, sobre esta oportunidad que tenemos en estos días de la Semana Santa, y háblanos sobre la resiliencia. Bien agradecida sobre todo de Dios, que me brinda la oportunidad de venir una vez más a este medio que siento que es mi segundo hogar, porque siempre... Sí, es su familia. Siempre he tenido la oportunidad de venir a diferentes programas. Y este es un tiempo hermoso, un tiempo para conectar, para reflexionar, pero sobre todo para aumentar esto que tú acabas de mencionar, que es la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Podría el público estarse preguntando qué es. Es un término que hace un tiempo ya se está hablando. De hecho, el año pasado fue dedicado y se manejó también que se llevara al currículum educativo, en los centros educativos, que se trabajara la resiliencia como parte humana, o sea, una característica humana que el ser humano puede desarrollar ante cualquier evento adverso a lo que es la estabilidad emocional. Exactamente, y es precisamente esa capacidad que todos los seres humanos poseemos en mayor o menor proporción, pero todos somos resilientes, porque de alguna manera a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir procesos del mismo desarrollo, adversidades, pérdidas, situaciones que son desafiantes. Por ejemplo, Dinardi, ¿cómo podríamos nosotros enfocar el término de la resiliencia desde el punto de vista de la difícil situación que están viviendo las familias del municipio de Salcedo, y que por ende a todos nos ha afectado con este accidente tan fuerte? Háblanos desde ese punto de vista tan difícil de afrontar, vivir, que hasta las palabras entendemos que son pocas para expresarnos ante ellos. Usted como profesional en esta área, ¿cómo podríamos nosotros enmarcarla, enfocarla con estas familias y este caso? Precisamente eso estaba terminando de decir, que la resiliencia es esa capacidad que el ser humano desarrolla al afrontar diversas situaciones desafiantes como pérdidas, duelo, situaciones de salud, amputaciones. Y no es solo enfrentarla, es aceptarlas, trabajarlas, vivir el duelo que hay que vivir porque es natural, pero de ese mismo duelo, de esa misma caída, encontrar las fuerzas para levantarse y tener un aprendizaje, porque no es solo, ok, yo lo afronto, lo vivo de manera rígida, sino con la flexibilidad que solo el ser humano posee para adaptarse ante procesos tan difíciles como estos que estamos viviendo. Que podría decirse también que el proceso de duelo y el proceso de resiliencia, que con un profesional de la conducta puede ser guiado, es parte de la educación emocional. Exacto, de la psicoeducación. Dentro de ese duelo que se está viviendo. Pero en este caso, ¿cuáles herramientas serían las adecuadas? Se está viviendo un duelo colectivo en el municipio de Salcedo por la situación que se viene viviendo ya hace más de 15 días, pero las recomendaciones ahora, porque se está en el duelo todavía, pero las consecuencias todavía no se vislumbran a un 100%. ¿Cuáles serían esas recomendaciones como profesional de la conducta? Desde el punto de vista de la resiliencia, lo primero es la aceptación. Hasta que no aceptamos que hay un proceso doloroso, que debemos vivirlo el día a día, y estos procesos de duelo traen consigo culpa, negación, resistencia a creer o a aceptar que algo así pasó, pero también
un sentimiento de preguntas, cuestionantes, que no siempre tendremos respuestas. Exactamente. Por ejemplo, difícil, ¿eh? por ejemplo, las personas se sitúan automáticamente, tienen una pérdida de fallecimiento de un familiar y una pérdida así muy significativa de personas que no pasaron, vamos a decir, de los 40 años, porque había un solo adulto y todos son adolescentes, las otras víctimas. Exactamente. Años. Entonces, es muy significativo. Hay personas que fallecen a los 80 por una enfermedad, por diferentes situaciones, pero en este caso es muy diferente. Sí, y tiene una connotación social muy Sí. impactante porque no es uno. Son muchas las familias afectadas y que es por un accidente. O sea, no hay un duelo anticipado como ocurre cuando hay una persona en cama, que poco a poco los familiares se van preparando inconsciente o conscientemente de que en algún momento esa persona va a fallecer, pero esto ha sido un golpe drástico, de repente se puede catalogar como catastrófico porque ha sido colectivo y no son las mismas recomendaciones en un duelo anticipado que en un duelo que se puede incluso cuestionar culpas, si hay personas culpables o no. Entonces, ese elemento de culpa, tanto interna como externa, puede ser la gran diferencia entre vivir ese duelo de la mejor manera posible, que no hay ninguna buena. O sea, conscientemente nadie está preparado Para ninguna muerte. para decir adiós a un familiar. Pero dentro de esto que no pudimos evitar, la aceptación de que ya esto ocurrió y que no vamos a ver en este plano terrenal de nuevo a nuestro familiar o al familiar fallecido, es el primer paso para ir integrando esa pérdida de la forma menos patológica posible a la vida cotidiana. Sí, y que son diferentes casos y que dentro de esos diferentes casos todo el mundo tiene una aceptación diferente, un proceso diferente de duelo, porque hay personas que pueden tardar 1 mes, 2 meses para empezar a aceptarlo, pero hay personas que tardan 3 meses, 6 meses. Eso iba a mencionar cuando me dijiste cómo abordar, y es que precisamente esas características particulares que cada ser humano tiene hace diferente esa integración del duelo. Y nuestra cultura tiene características muy particulares. Por ejemplo, tú observas un velatorio en Europa, es muy distinto a los velatorios que hacemos en República Dominicana. Y más en nuestro país. Y hay un contraste entre la evocación de nuestras emociones, de las mías, las tuyas, la de Tony. Entonces, viene el juicio. Pero la mamá debe estar desgarrada, cayéndose a pedazos. Y si ven a la madre llorando, tranquila, entonces se juzga de que no quiere al hijo, no quería al hijo. Y eso incrementa entonces ese duelo para la madre. Sí. Porque es cultural, aquí la cultura casi nos obliga a que si vamos a llorar sea con un llanto efusivo, con lamentos, con clamores, con no hice tal cosa, o sea, evocar verbalmente lo que se siente y lo que se piensa. Pero no todo el mundo tiene esa misma manera de expresar sus emociones. Entonces vamos a ser cautos, primero en hacer juicio del cómo cada quien está llevando su duelo. Hay una parte importantísima en la resiliencia y es la fe o lo que se cree de sí mismo o de la divinidad de Dios, según la creencia que tenga cada persona. Los sistemas de creencias son fundamentales para cultivar tanto la resiliencia como para nosotros mismos reponernos en cualquier proceso doloroso que estemos viviendo. Dinardi, por ejemplo, aparte dentro de la resiliencia, lo que hemos tratado, por ejemplo, en el duelo, y como ya usted especificó, cada persona conlleva la manera cómo vive el tiempo y mientras se va reflejando. Pero en sentido general, la resiliencia desde un punto de vista en el factor, en este caso laboral, familiar, en términos, por ejemplo, hasta cuando las personas tienen situaciones para emprender, hasta las nuevas ideas o el desánimo que puede pasar. ¿Cómo influye la resiliencia en otros factores aparte del duelo en un ser humano? Mira, es que precisamente como una capacidad
que se va desarrollando conforme enfrentamos situaciones desafiantes. Eso va dando como unas herramientas distintas, herramientas internas, respuestas diferentes, porque hay algo importante en la resiliencia y es la interpretación que se le da a los eventos que ocurren. Los hechos. Los hechos. Dijo Buda que el sufrimiento es inevitable, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que a todos nos van a ocurrir eventos posiblemente catastróficos, pérdidas laboral, de amor, amorosa, familiar, un negocio, un emprendimiento que no funcionó, estudios fallidos o que no logramos concluir. Pero la interpretación que le damos a esos eventos son los que nos pueden enganchar de mala manera en el sufrimiento. El dolor es inevitable, más el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor tú tienes que vivirlo ahora, cuando se presenta la situación. Dejar fluir, salir. Vivir ese dolor, como dice el mindfulness, que tanto mencionamos, vivir el aquí y ahora. Si es una emoción de dolor, vivirla, porque mañana ese nivel de dolor va a disminuir, no va a ser a la misma intensidad. Y que también se dan en otro contexto. Por ejemplo, entendemos que hay adolescentes, hay niños, hay adultos que ya concluyen su secundaria y tienen que mudarse a otra ciudad para llegar a un campo universitario o a un colegio. Entonces llega lo que es estrés, ansiedad, pero la persona al ver como que no está funcionando bien o que tiene un poco de fracaso en lo que tiene que hacer, cae en esa parte que necesita resarcir ese evento, esa experiencia que está viviendo de dolor y sufrimiento. Se aparta de su familia, pero también está en un proceso de adaptación. Sí, y esos cambios, mira, una de las cosas que el ser humano más le teme es a los cambios. Sin embargo, los cambios son los que nos permiten, la vida es cambiante. Nos permite llevar a otro nivel. Pero la vida es cambiante en sí mismo. Ninguno de nosotros se quedó en la primera etapa, en la infancia. Fuimos cambiando y cada día vamos entrando en cambios distintos. Entonces, la crisis significan cambios o traen con ella cambios, pero los cambios, dependiendo o la interpretación que le demos, puede ser para crecimiento. Y en el libro Una vida con propósito hay un texto para recordar, no sé si, yo creo que tú lo leíste, dice, el texto muy corto, interesante, recomiendo a las personas para que la gente lo pueda anotar. Con propósito, chulísimo. Ahora viene con un QR que tú puedes ver las conferencias en vivo del autor, muy chulo. Entonces dice ese mensaje: para crecer hay que cambiar y los cambios duelen. Duelen bastante. Entonces, esto que está viviendo Salcedo, en sentido general y la provincia, es un cambio que ha ocurrido a través de una tragedia. Y esa tragedia trae traumas. Ahora, esos traumas podemos ir integrándolo poco a poco dependiendo la capacidad de resiliencia, la forma de ver lo que ha ocurrido, la interpretación que le damos a lo que ha ocurrido y de algún modo acudir a esas herramientas internas, llámese la fe, autocuidado, esa red de apoyo que siempre es importante mantener. Reintegrarse a los trabajos. Integrarse a los trabajos poco a poco, cuidarse, alimentarse adecuadamente. Hacer deportes. Los ejercicios físicos, porque casi siempre cuando hay un proceso de duelo, lo primero que comienza a decaer es nuestro físico. Y por eso hay que comenzar de nuevo a hacer su rutina y activarse. Y lo importante que es que cuando una persona, una familia llega de sepultar a ese ser querido, encuentre esa red de apoyo en su casa, que le vuelve un té, que le hace un chocolatito caliente, una sopita, porque es imposible pasar alimentos sólidos cuando se está en un momento tan doloroso como ese. Y entonces, ese acompañamiento, esa red de apoyo es fundamental para poder sostenernos en el momento malo, como dice Eclesiastés. Bueno, para ir finalizando estos temas tan importantes, que de verdad para nosotros. No me inviten con tan poco tiempo. No, aquí podemos durar 3 horas como usted. Aquí pasamos este boletín Óigame, completo. 3 horas podemos durar más y yo creo que el tema es muy amplio, pero finalmente, Dinardi, un mensaje en sentido general de cómo la persona comenzar a aplicar, a vivir, que incluso para algunos hasta el término quizás no lo conocen, pero creo que aplicar
aplicando esos consejos sería bueno para que en el día a día pues nos lleve a otro nivel, y creo que nos ayuda bastante con la resiliencia. Así que es un mensaje final en cuanto a este tema y cómo las personas cumplirlo en el día a día. Bueno, este es un momento especialísimo porque primero muchos estamos en casita, tenemos algún tiempo Sí. para hacer un pequeño análisis de nuestras fortalezas y debilidades y no concentrarnos tanto en las debilidades, porque muchas veces somos crueles con nosotros mismos y nos damos, yo digo, nos damos con los palitos Sí. por cualquier mínimo error. No se juzgue tanto, sea más amable con usted mismo, y al amarse y ser amable con usted mismo podrá desarrollar con mucho más eficiencia esa resiliencia. Y además de la resiliencia, la empatía es una parte importante de la resiliencia. Pero ser empático conmigo misma es la parte fundamental para yo poder expresar y demostrar mi empatía hacia los demás. Vamos a cuidarnos un poquito más, vamos a querernos, vamos a mimarnos, pero sobre todo vamos a autoconocernos y potenciar esas bondades que tenemos sin echarle tanta tierra como casi siempre hacemos. Muy bien, Bueno, muchas excelente. gracias, Dinardi. Gracias por esas palabras, y entendemos, como usted decía, que la mayor fortaleza que tenemos los seres humanos es tú trabajar con esas fuerzas que tienes, o sea, con la parte positiva. No nos sirve de nada golpearnos o maltratarnos. Así Agradecer a Dinardi por este momento, en este segundo boletín de Enlace Que el Semana tiempo Santa. pasó y cuéntanos tiempo Exactamente, ella compartiendo decía aquí. que no la inviten con tan poco tiempo, pero la producción tiene que organizarse, si puede, hasta en otro momento hablar de otro tema, Sí. dentro de Enlace, para que podamos seguir educando a la sociedad, que es bastante importante en estos momentos y en estos tiempos también. Sí. Que no solamente en ese tiempo de dolor, sino que también hay que Siempre seguir es bueno. fomentando esa fortaleza que tiene el ser humano para seguir avanzando como debe de ser. Muchísimas gracias, Dinardi, por estar con nosotros acá en Enlace Semana Santa. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme y a Sandy por la invitación y a ese público que nos permite entrar a sus hogares. Bueno, gracias a usted, y nosotros despidiendo a Disney por estar con nosotros y sus importantes informaciones. Seguimos especialmente con todos los reportajes que tienen todos nuestros chicos y chicas de Enlace Semana Santa. Continúen con nosotros porque vamos a una breve pausa y retornamos en breve.